nuestros antepasados vinieron de la España, al empecillo, ellos hablaban una lengua formada de todos los dialectos de lo que se llama la España hoy. Tanto que cuando los marineros o los navegadores de España venían al Imperio Otomano, ellos se quedaban curiosos de oír sus lenguas en las tierras musulmanas. Mas con tiempo, después de un siglo y más, esta lengua se transformó en una amalgama que se alejó mucho del español de la España. Y verbos griegos, hebreos, franceses, italianos, turcos entraron a la lengua de más a más. En 1860, con la fundación de las escuelas francesas de la Alianza Israelita Universal, la lengua tuvo un shock. Y no solo la lengua se hinchó de verbos franceses, mas también se dejó el llamado judeo-español, que se hizo una lengua de clase baja para hablar el francés, que era la lengua de la clase élite.